estamos de regreso y ya estamos con nuestro invitado. Estamos con el doctor Manuel Merino de Lama. Él es expresidente interino del Perú, expresidente también de la mesa directiva del Congreso. ¿Cómo está? Buenas tardes y gracias por estar en Conéctate con Mayra, doctor. Gracias, Mayra. En primer lugar, agradecer estar en tu programa, Conéctate con Mayra. Y las puertas del 28 de julio es una muy buena oportunidad para salir a través de tu programa en Nativa. Y estamos a tu disposición para las inquietudes y las opiniones que podamos dar sobre el aspecto político que está viviendo el país. Y justo con eso quiero empezar. Y si me permite preguntarle de manera de repente un poco grotesca, porque no encuentro otra salida para esta situación tan lamentable que está viviendo el Perú. ¿En qué momento, doctor, se fregó el Perú? ¿En qué momento llegamos a esta crisis? ¿Cuándo se perdió el equilibrio político, el equilibrio de poderes en el que estamos? Estamos en una dictadura, podría decirse, congresal en el gobierno. ¿Quién está manejando el Perú? ¿Es el Congreso de la República? ¿Se ha secuestrado de cierta manera muchas instituciones? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Y me gustaría tener una respuesta técnica, ya que la política conocemos todo el Perú en estos momentos. Mira, lo que pasa es que desde el año 2001, la llegada de Alejandro Toledo a la presidencia de la República hizo que se inicie un proceso de contaminación, podríamos decir, de los caviares en el gobierno. Y se han ido sumando y sumando, gobierno tras gobierno. Y posicionándose inicialmente en algunos ministerios, luego copando casi el Estado a nivel general, sucesivamente después del gobierno de Alan García, posteriormente el gobierno de Ollanta, en el gobierno del propio Pedro Pablo Kuczynski, también se comenzó con un tema de esa naturaleza sin visionar que realmente esa situación iba a perjudicarnos al nivel en que estamos el día de hoy. Y esto revienta el año 2020. Cuando se le vaca a Martín Vizcarra, recordemos que el Congreso de aquella oportunidad, a pesar que tenía 72 parlamentarios de una sola agrupación política, le perdonan la vida al señor Vizcarra, porque ya tenía el problema del aeropuerto de Chincheros. Y sigue libre el señor Martín Vizcarra. Exactamente, porque algo que no se entiende. Por eso también, bueno, la siguiente pregunta lo voy a dejar terminar, mil disculpas que lo interrumpa, es lo que le decía, ¿no? Estamos secuestrados ante las instituciones de poder que incluye incluso el Ministerio Público. Efectivamente, no podemos generalizar todo el Ministerio Público, todo el Poder Judicial. Exacto. Pero sí está de una u otra manera contaminado. Hay personajes que responden a un sistema, igualmente en el Jurado Nacional de Elecciones, que han venido posicionándose y copando el Estado. En esas circunstancias, cuando ocurre el 2020, debemos recordar que los ministerios quedaron vacíos, que hubo un vacío, digamos, de respuesta institucional, porque los trabajadores no son trabajadores del presidente de la República, no son trabajadores del ministro, son trabajadores del Estado. Y no hubo esa respuesta. En esas circunstancias, creo que la situación se agudizó mucho más. El Perú viene manejándose prácticamente en automático desde hace 2 periodos presidenciales anteriores, y lo que se ha hecho es desprestigiar siempre al Parlamento Nacional, siendo una institución tan importante que equilibre a los poderes cuando ves un tema que está demasiado posicionado al otro lado. Y creo que en esas circunstancias los únicos perdedores ha sido la ciudadanía, las personas de a pie. ¿Por qué? Porque tenemos miles de millones de soles votados en obras mal, digamos, no concluidas. Paralizadas. Exactamente, con proyectos que han estado mal elaborados, mal sustentados, que han sido copia y pega en algunos casos, y esas famosas consultorías, que son las que mantienen en el poder a los caviares, que articulan con algunos medios de comunicación que son sus socios estratégicos, claro, porque creo que son los que nos dan la comunicación permanente y son los que nos hacen equivocar a la ciudadanía. Total. Realmente en algunos casos la lectura que se tiene. Y luego de eso vemos ese pasaje entre Vizcarra, Sagasti y Castillo, que es lo que articula lo que el día de hoy estamos viendo con Sada Goday. Es una situación que ya viene desde mucho más atrás, que yo espero que las investigaciones... Desde la época de Alejandro Toledo. Por eso yo espero que las investigaciones del Ministerio Público sean investigaciones realmente de querer descubrir todas esas mafias que le están haciendo tanto daño al Perú. Y yo lamento que las señoras presidenta de la República no entienda la lectura.
Ella tiene que esforzarse por el tema de educación, por el tema de salud y por el tema de infraestructura. Lamentablemente no está enfocado en eso y vemos que estamos perdiendo dominio, porque ya hoy se está de una u otra manera poniendo en el contexto que la señora presidenta estaría también en algunos actos incorrectos, y eso es sumamente peligroso. Y en esas circunstancias creo yo que el contrapeso debería ser el Congreso, pero en las circunstancias donde se quiere llegar al 2026, sea como sea, es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque se está desbordando las calles, porque hemos perdido el dominio en Puno. El gobierno ya no domina Puno, ahí lo han hecho de rodillas, hacer de rodillas pedir perdón a un alcalde por entonces, haberse reunido con la señora presidenta. Entonces, esas circunstancias son sumamente preocupantes. Por eso yo digo, si la señora Dina Boluarte no va a gobernar o no encuentra el camino para gobernar, lo más recomendable es que ponga un paso al costado. Yo soy institucionalista, yo creo que el gobierno debería durar hasta el 2026, pero se tiene que hacer control político. El Congreso ha dejado de hacer control político y lamentablemente se está criminalizando el Congreso. Se está criminalizando por las mismas acciones, doctor, perdón que le corte, por las mismas acciones, porque vemos un Congreso que con algunas bancadas que respaldan al gobierno que está haciendo malas cosas y que usted mismo lo está diciendo, que vemos una alianza, entre comillas, ¿no? Con incluso el Ministerio Público, y me refiero a la fiscal de la Nación. Es por eso que usted mencionaba hace un momento sobre el caso de Sara Goday y vemos una fiscal de la Nación que viajó incluso para ofrecerle protección a la señora para que sea en un caso que no le correspondía. Vemos a un Congreso que legisla no a favor de las necesidades que tiene el país, sino a favor del gobierno, que están actuando de manera bajo intereses que ellos tienen. Por eso es clave entender que esta institución ha sido manchada, está siendo manchada, y se está diciendo y se dice, y entrevisto todos los días a diferentes congresistas y ellos mismos lo mencionan, ellos mismos lo dicen, que en este momento el Perú está siendo manejado por el Congreso de la República, y quiero saber cuál es su opinión en ese aspecto, porque usted ha sido congresista, presidente de la mesa directiva y sabe la importancia y la relevancia que tiene el Congreso dentro del país de ser bien manejado. Bueno, yo lo que creo es que el Congreso no está haciendo su función, digamos, fiscalizadora. Y eso, definitivamente, el gobierno, sin dirección, sin saber el enfoque que realmente se tiene que tener en los sectores más importantes que hemos mencionado antes, y en los sectores productivos, como es la pesca, la agricultura, el comercio, la minería, pues definitivamente estamos en un gobierno que no tiene dirección. Un gobierno que que lo domina, un presidente del Consejo de Ministros que lamentablemente se ha rodeado con ministros que no están en la calidad de la necesidad que tenemos el día de hoy, y no están viabilizando un destrave, especialmente en el tema tramitológico. Seguimos de una situación que creo que no ayuda absolutamente en nada en frente a las necesidades que tiene el país. Y hablamos de muchos millones, pero no los visualizamos dónde están. Se habla de un shock de inversiones, se habla de un punche 1, un punche 2, y no se visualiza. Y cuando tú vas a las regiones, yo acabo de estar, por ejemplo, en Lambayeque, he estado en Piura, vengo de Tumbes, es un caos. Las regiones, en el propio, digamos, en la propia situación de la que ha sido encontrado en algunos casos, totalmente destruida, pero también con nuevas autoridades que no se les está guiando a poder, digamos, atender las necesidades básicas de la ciudadanía. Y los principales problemas que tenemos, que creo yo que son sumamente importantes poderlos comentar, no están siendo de una u otra manera atendidos. Y eso creo que sí pone en peligro definitivamente lo que pueda estar sucediendo en todo el país, y lo que pueda estar permitiendo, digamos, que estas marchas puedan terminar en un caos, en un, digamos, en un desorden total, y perdamos la institucionalidad democrática, que es lo fundamental que debemos cuidar. Y lamentablemente, ¿usted cree que todavía haya democracia en el país en este momento, doctor Manuel Merino? Los grupos políticos no están teniendo esa lectura. Y si tú ves lo que está sucediendo en el Congreso, solamente por la elección de esta mesa directiva, creo que es suficiente entenderlo, lo que está pasando. Totalmente. Yo hace un momento le hacía esta pregunta sobre quién manejaba el país, el gobierno, porque hace unos días en algún mensaje de la presidenta Dina Boluarte, no sé si usted pudo escuchar, que ella agradecía de manera no
al Congreso por ser un Congreso dialogante que está apostando por encontrar leyes que los unan y no desunan. Yo quiero entender qué tipo de leyes son esas, porque todas las leyes que han hecho es declarativa, normativas que no tienen ningún sustento técnico para las necesidades que tiene el país. Encima sabemos que mandaron al archivo 3 adelantos de elecciones y se allanaron con la presidenta a no investigar las muertes durante su régimen, y eso es preocupante. Ese mensaje me hace entender a mí que hay una gran alianza entre el Congreso y el gobierno, y sumado al Ministerio Público, y como usted dice, no generalicemos la institución del Ministerio Público, pero sí de fiscales que encabezan este ministerio, ¿no? Bueno, lo que yo pienso, y te lo traslado, creo yo, es que efectivamente se está sosteniendo la señora Dina Boluarte, porque el Congreso no está haciendo control político. Pero que el Congreso esté manejando el gobierno, yo creo que no. Yo creo que el gobierno lo sigue manejando a través de sus operadores, Martín Vizcarra. Porque si tú ves lo que ha sucedido con el Ministerio de Salud, que es un ministerio muy importante, claro, donde ha tenido una pieza que ha sido fundamental de los principales, digamos, ejes del propio inicio de su nuevo partido, de Martín Vizcarra, y ha sido parte de gente de su confianza, fue la ministra de Salud, dándole continuidad y no haciendo las investigaciones posteriores, digamos, o anteriores que se tenían pendientes, y luego pasa a de salud, y a la hora que se le saca de salud, empieza un conflicto interno entre ellos. O sea, los caviares, de manera disfrazada, ellos se encuentran posesionados en el gobierno de la señora Dina Boluarte, y en esas circunstancias los únicos perdedores seguimos siendo todos los peruanos. Eso yo creo que hay que mirarlo con esa visión, y yo sí lamento que el Congreso no entienda. El Congreso ha hecho cosas buenas, sin lugar a dudas, que debemos reconocerlo, como elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Tenemos un Congreso con el 91% de rechazo de todos los peruanos. Yo recuerdo que ni en la época que usted estaba dentro del Congreso había ese rechazo a esta gran institución, y esto es lamentable. Tenemos un gobierno con más del 80% de rechazo. Entonces, necesitamos encontrar la salida, necesitamos encontrar de cierta manera el equilibrio político, doctor. Y yo quiero hacerle la siguiente pregunta. Dentro de todo, mencionaba hace unos minutos que el Congreso tiene un gran rechazo, una desaprobación del 92%, de la misma manera el gobierno 82%. ¿Qué mantiene a este gobierno? ¿Qué mantiene al gobierno de la presidenta Dina Boluarte con 70 muertos en su mochila, cuando usted con 2 muertos, con 2 fallecidos, lamentablemente, Inti y Brian, usted dio un paso al costado? Ella tiene 70. ¿Qué la mantiene? Quiero entender técnicamente qué mantiene a la presidenta con estas actitudes que tiene este gobierno, y la verdad que esto de que el Congreso no fiscaliza, yo creo que va más allá. Yo creo de manera personal que va más allá, lo que la mantiene todavía en el cargo, en el poder de presidenta de la República. ¿Qué la mantiene, doctor Manuel Merino? Yo creo que son varias, digamos, varias fracciones o varias situaciones que estamos viviendo en el país, que son los que están permitiendo que la señora Dina Boluarte se mantenga. Una, fundamentalmente, creo que es la extrema pobreza, que ha aumentado en casi más de 2 millones de peruanos, y la ciudadanía un poco que está cansada de tanta movilización, de tanta situación anómala, que lo que hace es perjudicar especialmente al informal, porque recordemos que el Perú tiene el 70% de informalidad. Y que estamos entrando a una recesión técnica económica. Exactamente. Además de eso, creo yo, todos los actos de corrupción de los principales líderes políticos. Recordemos que todos los expresidentes están en procesos de investigación sobre actos de corrupción. Entonces, toda esa jauría de situaciones, digamos, complicadas, de las cuales el Perú lamentablemente está pasando, son las que les conviene que haya este desorden, que haya esta incertidumbre, que haya esta situación que por momentos vemos cuando hay movilizaciones extremas que son radicales, o algunas que tienen tendencia terrorista, y otras que legítimamente están reclamando lo que se les ofreció y no se les cumplió. Entonces, en esas circunstancias, creo que mucho de todo esto, la gran responsabilidad la tiene la señora Dina. Estar conjuntamente con el Congreso para mantenerse en el 2026, creo que no es la naturaleza. Ellos tienen que entender que lo que se tiene que buscar destrabar, lo que se tiene que buscar fortalecer, el inicio de la recuperación económica del país, atraer nuevamente las inversiones,
pero el gobierno no está en ese camino. Pero sin embargo, esa naturaleza de la cual acabo de compartir contigo es la que está haciendo que se mantenga en el poder, y eso es peligroso porque se está cultivando. ¿Así vamos a llegar hasta el 2026? Yo lo veo difícil. Así como están las cosas, salvo que la señora empiece a tener lectura sobre lo que está pasando y empiece a hacer las correcciones, pero manteniendo los mismos ministros, reciclando los mismos ministros prácticamente en esa condición, no le veo posición para que esta señora pueda llegar al 2026. ¿Qué espera usted de su mensaje del 28 de julio de la presidenta Dina Boluarte? Que haga los cambios que realmente los peruanos queremos ver, que realmente empiece a atender los sectores que realmente necesitan, que fortalezca las instituciones y fundamentalmente el sector educación, el sector salud, el sector de infraestructura. Yo no comparto que el Congreso le haya aprobado un nuevo Ministerio de Infraestructura. Yo creo que debió haber fortalecido lo que se tenía. Ya teníamos una reconstrucción con cambios, que ha habido algunos errores, eso habría que corregirlo, pero generar y crear otra institución, más burocracia, más puestos de trabajo y menos efectividad en un gobierno que ya le quedan prácticamente menos de 3 años, que va a ser inviable de que con esta nueva... Y en un momento tan difícil, tan crítico, tan cuestionable y tan vulnerable como estamos en estos momentos por los fenómenos naturales y lo que se nos viene también. Exactamente, cuando en realidad el diagnóstico lo sabemos todos los peruanos. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué está pasando en el transporte? ¿Qué está pasando con la agricultura? ¿Qué está pasando con los pescadores? ¿Qué está pasando con la acuicultura? ¿Y qué es lo que está pasando en términos generales con el Estado, que no da de ninguna manera oportunidad al proceso de formalización con un 70% de informales? Eso yo no veo a la luz de mis ojos que este gobierno está tratando de encaminar el país hacia ese sistema. Y un tema que tenemos que adicionarlo es los créditos de reactiva. ¿Qué fin van a tener? ¿Se van a pagar o al final se van a tener que automáticamente condonar? Entonces, doctor, usted sabe que estos créditos de Reactiva Perú fue un negocio redondo que le llegaron a dar incluso a las farmacias, que aumentaron sus precios, que fueron los que más ganaron, a las clínicas, a los grifos que nunca pararon, a empresas que no necesitaban, al pequeño empresario que colabora y aporta a la economía del país. Jamás lo tomaron en cuenta. Reactiva Perú fue un negocio redondo para los grandes empresarios, lamentablemente. Y si sumamos más allá, Reactiva fue el mejor negocio para los bancos, porque los bancos lograron de una u otra manera activar sus carteras y ponerle la deuda al Estado, para ya no perjudicarte cuando un ciudadano o un empresario no puede pagar una deuda. Exacto. Doctor, quería hacerle otra pregunta. Estamos en todo el cuestionamiento en este momento de la mesa directiva del Congreso. Se unió, a ver, le voy a describir esta figura. El señor César Acuña, líder del partido y de Alianza para el Progreso, que pretende presidir la mesa directiva. La señora Keiko Fujimori, el fujimorismo que eternamente intenta llegar a la presidencia de la República. Se unió Perú Libre, izquierda radical, con una ideología política supuestamente radical, con discursos extremistas y que iban siempre en los debates en contra de estas bancadas caviares derecha. Se unieron los tres. Sumado, claro, Avanza País. ¿Cómo ve usted esta figura, esta lista, esta alianza que acaban de hacer y presentar ante la mesa para postular a la mesa directiva? Bueno, en el Congreso, si somos conscientes, siempre hay operadores políticos que se posicionan y que se adelantan a los hechos circunstancialmente que puedan suceder. Si nosotros vemos la manera como el Congreso ha venido siendo, de una u otra manera, digamos, en dualidad, en dúo, trabajando con la Presidenta de la República, en este contexto de lo que se ha armado en la mesa, es una clara imagen de lo que realmente está pasando, donde por quererse mantener hasta el 2026 no le queda otra cosa sino que unirse entre ellos, pero sin siquiera tener una visión. Entre bandas, como si fuera una organización. Perro, gato y pericote, como decimos nosotros. Perro, gato y pericote. Perro, gato y pericote. Yo le pondría otro nombre, la verdad usted es muy bueno para ponerle esos nombres, porque viéndolo de esta manera, estos señores o estas bancadas y estos intereses no llegan ni siquiera a perro, gato y pericote, son
o otro tipo de nombre tendrían, pero la verdad que es lamentable y es cuestionable porque esto es lo que nos va de cierta manera a sostener esta mesa directiva que gane al país de manera que podamos tener menos marchas, menos manifestaciones y menos desequilibrio político como el que tenemos en estos momentos. Se viene 27, 28 y 29. Ya las provincias, las regiones del país ya anunciaron nuevas movilizaciones, nuevas marchas pacíficas acá en la ciudad de Lima. Usted imagínese a la presidenta haciendo su desfile protocolar, desfile militar y por otro lado las marchas. ¿En qué situación vamos a llegar? ¿Cómo vamos a terminar? ¿Más sangre derramada? Porque ya nos dimos cuenta que a la presidenta no le interesa la vida de las personas ni de los seres humanos y pues la represión está a la orden del día, ¿no? Bueno, yo creo que el Congreso mismo no está teniendo la lectura de las calles, porque si el Congreso tuviera la lectura de las calles y si ellos quieren quedar hasta el 2026, lo que debían haber escogido, lo mejorcito para que vaya a la mesa directiva. Y no es así. Nosotros empezamos a mirar y no hay efectivamente lo mejorcito. Y los otros grupos políticos que también están, porque se ha hecho tanto grupos políticos en el Congreso el día de hoy, que creo que están por los 13, 14 agrupaciones políticas. Aparte que hay varios que no tienen ni siquiera bancada, que han renunciado y prefieren estar... Así es. Pero sin embargo, la elección de ellos mismos para poner al frente de la ciudadanía no es la mejor. Porque, por ejemplo, esa mesa directiva tiene, por ahí he escuchado en algunos medios, más de 40 procesos de investigación. 52. Imagínate, o sea, eso es prácticamente confrontar a la ciudadanía, que es lo mismo que la señora Dina Boluarte. Provocar más a la ciudadanía que está rechazando y que está pidiendo el cierre del Congreso. Así es, o sea, el Congreso institucionalmente no se está fortaleciendo, se sigue debilitando. Así es. Yo he tenido la suerte de estar al frente de la presidencia del Congreso y nosotros llegamos a tener 51% de aprobación, porque fue un Congreso eminentemente social, porque estábamos pasando una crisis y nosotros nos instalamos en plena crisis, cuando el propio Vizcarra no quería que se instale el Congreso, y vimos de qué manera se podía atender a los que habían hecho su ahorro de trabajo a través de la AFP para que se les haga una devolución para que salven las vidas de sus hijos. Le dimos partidas económicas con mayor proporción a los gobiernos regionales, a través del IGB del 2%, que el día de hoy de 600 millones que tenía en los fondos revertidos, los gobiernos regionales ha pasado a cerca de 8.000 millones. ¿Considera que es el peor Congreso que ha tenido el Perú? Es un Congreso sin visión, porque las ambiciones personales se sobreponen a la necesidad nacional. Y eso definitivamente sigue desprestigiando el Congreso como institución, y eso es sumamente peligroso para mantener la democracia. Lamentable lo que estamos viviendo en el país, lamentable, más en fiestas patrias, más en momentos difíciles. Estamos aparentemente entrando en una recesión técnica económica que va a afectar muchísimo más la pobreza del país. Nos estamos enfrentando entre peruanos y esto no es dable. Las instituciones que deberían ofrecer seguridad en el país ya están manchadas, como en las fuerzas militares, la Policía Nacional del Perú. Ya no hay respeto por esta policía que en algún momento cuidó de nosotros y sigue y debería seguir cuidando. Nos ganó el tiempo. Me gustaría terminar esta entrevista con un mensaje por 28 de julio, por Fiestas Patrias, de parte de usted para todo el Perú. Bueno, primero yo pedirle a la presidenta Dina Boluarte que ojalá que tenga lectura y que no vayamos ni a la izquierda ni a la derecha, que avancemos adelante porque tenemos que sacar al Perú en una mejor condición. Un feliz 28 de julio para todos los peruanos. Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias. Gracias y gracias por esta entrevista. Hemos estado con el doctor Manuel Merino de Lama. Él es expresidente interino también del Perú y la verdad que la lectura ha sido muy positiva porque esta es la situación en la que se encuentra lamentablemente nuestro país.